Bienvenido y bienvenida a la unidad número 5 del Diplomado Escritura Académica. Hoy abordaremos el tema textos expositivos y descriptivos. Presentaremos estos dos modelos textuales que nos ayudarán a la redacción generativa. Estos dos tipos de textos nos pueden servir como estrategias o técnicas al momento en el que nosotros deseamos abordar un tema. Iniciamos. El texto expositivo es una clase de texto cuyo objetivo es informar sobre un tema determinado con una estructura ordenada y jerarquizada. Es el texto habitual que se emplea para organizar el conocimiento que se presenta en obras enciclopédicas, en libros de texto, en manuales, en exámenes, en conferencias, en reportajes, en informativos, etc. En los textos expositivos se pretende, por tanto, explicar las cosas tal como son, sin valoración subjetiva, sin opinión personal, es decir, de forma no objetiva, neutral. Por ello, predomina la función referencial o representativa del lenguaje y se suele emplear la tercera persona gramatical y también nos encontramos la presencia de las oraciones pasivas. La estructura, en este caso de los textos expositivos, es la siguiente: presentación o planteamiento, desarrollo y problemática del tema, respuestas a la cuestión y, pues al final, debemos cerrar con una conclusión. Las cuatro estructuras más usadas para disponer estas ideas textuales suelen ser la estructura deductiva o analítica. Se presenta al principio del texto la idea de la que se quiere informar y se procede a demostrar mediante ejemplos, datos, razonamientos, etc. Presentación y demostración de esa idea. Luego tenemos la estructura inductiva o sintética. Presenta al final del texto la idea de la que se quiere informar como conclusión derivada de los contenidos anteriores. Es decir, se parte de ejemplos particulares para llegar a una idea general. La tercera estructura, la estructura paralela, en ella el texto está constituido por ideas de igual importancia, sin depender unas de otras. Estructura circular o encuadrada. Se presenta una idea, se desarrolla y luego se vuelve a concluir con ella, es decir, el inicio y el final coinciden, se repiten. Aunque estas son las fundamentales de la teoría, podríamos luego encontrarnos con algunas variantes como narraciones temporales de los hechos, textos articulados en comparaciones, relaciones de causa-efecto, etc. ¿Cómo se consigue la claridad si vas a escribir un texto expositivo? Pues dividiendo en párrafos las ideas, definiendo los conceptos que sean la base de la exposición, usando una sintaxis simple, sin exceso de subordinadas, empleando los conectores y marcadores del discurso, creando subtítulos, poniendo ejemplos, agregando información visual como pueden ser mapas, esquemas, cuadros y, por supuesto, usando un lenguaje adecuado según el contexto y el receptor al que vaya dirigido ese texto, ese mensaje. Le invito a que veamos los siguientes ejemplos. Veamos una primera forma de presentar la introducción. Como puedes notar, el marco está hecho por dato estadístico. El tema es una definición y allí tenemos el clásico anticipo de contenidos. Revísalo. En este segundo ejemplo te darás cuenta que como parte de la introducción tenemos en el marco una forma de interrogante, luego tenemos el tema y al final tenemos el anticipo. Veamos entonces el desarrollo.
constituido por los párrafos que despliegan el tema o asunto que puede ocupar varios apartados. Es necesario que al momento de redactar el texto iniciemos con los párrafos de desarrollo y que dejemos para el final los párrafos de inicio y de cierre. Recuerda eso. ¿Y cuál es la estructura del desarrollo? Bastante simple. Tenemos la oración temática y las oraciones de apoyo, todas estas unidas con conectores lógicos. En este primer ejemplo podrás notar que este texto empieza con la oración temática y también podrás notar que cada una de las oraciones de apoyo está refrendada por conectores lógicos. Aquí tenemos más ejemplo. Igual, aquí con un color diferente estás notando la oración temática y cada una de las oraciones de apoyo tiene, para empezar, su conector lógico. La conclusión corresponde al párrafo final de un texto. Este párrafo es muy importante pues permite redondear las ideas y ofrecer un buen final al texto y se incluye lo siguiente: un recuento de la idea principal y las oraciones temáticas, la síntesis, ¿no? Y termina con una reflexión final. Aquí va el primer ejemplo de conclusión. Como podrás notar, empezamos con la palabra clave, ¿no? En síntesis. Y en la reflexión lanzamos una frase, pues, para que sea más contundente lo que estamos diciendo.